Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, que estés pasando un día muy bueno y que estés, que estés compartiendo y disfrutando de tu día de hoy. La idea de hoy es presentarte una nueva herramienta, presentarte cómo dominar nuestra mente, nuestro sistema operativo, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos o lo que decimos. Y para ello te voy a presentar esta herramienta que se denomina el pesar. Y fue una herramienta muy importante para mí. Fue una herramienta que la encontré, la tuve a mi disposición, que me enseñó mi maestra Laia en mi primer curso de coaching y que la he utilizado desde entonces, ¿no? Espero que te llegue esto, que te llegue en un buen momento, en un momento neutro, y ahora mismo verás lo que quiero mostrarte a continuación. La primera vez que tuve contacto con esta herramienta de coaching, tuvo un alto impacto en mí y un alto efecto en mí e hizo que reaccionara enseguida. Así que pensé, esto es increíble, solo tengo que pensar, que recordar estas 4 letras, ¿no? Fue algo muy revolucionario y muy potente en mí, ¿no? Ahora compartiré la pantalla, a ver si me lo permite el programa. Vamos a ver. Sí, vamos allá. Bien. Bien. El pesar es este sistema, el sistema para dominar tu mente. Este sistema, tal y como te comento, fue de las primeras herramientas allá por el 2012 que pude aprender en mi primer curso de coaching y que vengo utilizando y vengo implementando en todas las sesiones. Y obviamente sale en el libro El abridor de candados, el secreto para abrir tu corazón, que aquí me acompaña y que lo encontrarás sobre más o menos la primera parte del libro, sobre la página 109 exactamente. Bien, es algo muy revolucionario y muy potente, piénsalo. Bien, la persona como un ser total, nuestro sistema operativo. La clave fue interiorizar enseguida este método, tan sencillo como efectivo a la vez. Como puedes observar, se trata de memorizar estas 4 bolas, P-S-A-R. Pesar son las iniciales de las 4 palabras, pensamiento, sentimiento, acción y o resultado o reacción. Se trata de nuestro sistema operativo, como si se tratara de nuestro ordenador personal, de nuestro propio disco duro, si quieres llamarlo así. Así funciona nuestro sistema operativo. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y finalmente los resultados o las reacciones a todo lo demás. La persona como un ser total, nuestro sistema operativo, como ves, tiene mucho que ver nuestro ser y nuestra forma de ser. Te invito a practicar este método tomando conciencia plena y a tenerlo presente en todo lo que hagas a partir de ahora. Y, como no, a ser proactivo en tu vida. A anticiparte a tener que reaccionar a lo que los demás planeen en tu vida. A que acabes viviendo la vida de los demás. Como ves, los pensamientos y los sentimientos son nuestro ser, que no se refieren a un yo egoísta, al ego, sino a una manera de entender el mundo. Una manera tuya y desde tu poder personal, tu autorrespeto, desde tu yo interno. Tú tienes el poder de elegir, el poder de decir que sí o de decir que no a todo lo que se te cruce en tu camino. Desde tu propio respeto, autorrespetándote. Respetándote y sobre todo ante la toma de tus propias decisiones y tomando la responsabilidad en las decisiones que tomes, en un sentido u otro. Se sabe que el no tomarlas también es una decisión. Al final, los resultados son lo que menos te importará y disfrutarás del aprendizaje y del camino emprendido, sintiéndote confiado y fuerte para aquello que no haya salido como tú esperabas, detectándolo, corrigiéndolo y, cómo no, evaluándolo finalmente y volviendo a tomar acción desde otro punto de vista u organizando otro plan. En la parte baja del cuadro observas las otras 2 bolas, acciones y resultados, que tienen un sentido para nuestra forma de ser.
Es decir, las acciones nos describen. Describes las acciones y los resultados que marcan nuestra forma de ser y nuestra identidad. Nuestras acciones nos definen y nos retroalimentan a la vez. Y lo más importante en todo esto es, lo has adivinado, la coherencia. En la coherencia es donde se ve el compromiso. El compromiso entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces o dices. Es un paso más allá, y sería el siguiente paso en todo aquello que te propongas mejorar o cambiar en tu vida, empezando por ti. El compromiso contigo, tu propio compromiso, y después con lo que te propongas, lo que tengas entre manos y obviamente con los demás. Siendo solidario y ayudando en lo que puedas desde tu coherencia más interna y también desde el respeto, el autorrespeto. Para terminar, solo quiero recordarte que el pesar puede ayudarte a alcanzar esta coherencia que tanto deseas. Podrás alinear los sentimientos con tus pensamientos y con tus acciones, teniendo en cuenta una última cosa: el diferenciar entre sí lo que estás pensando, que lo que estás pensando es un sentimiento o es un pensamiento, parándote y alineándolos los dos y pasando a la acción. Las acciones de hoy son los frutos del futuro, los resultados, por regla general, en un 90% de los casos no están en nuestras manos, así que te invito a disfrutar del placer del camino, del hacer, de la coherencia contigo y a plantar en ti esta hermosa semilla. Disfrútalo. Seguimos en el camino de empoderar a las personas. Un fuerte abrazo, Oscar Life Coach. Y así acaba este artículo, capítulo del pesar de... Vamos a dejar de compartir. De la primera parte de mi libro El abridor de candados, el secreto para abrir tu corazón. Y forma parte del programa de transformación personal y liderazgo que vengo implementando durante estos últimos años y que ha ayudado a tantas personas a alcanzar, a mejorar sus vidas, ¿no? Aquellos miedos, aquellos recelos, aquellas frustraciones se han convertido en objetivos y se han convertido en aspiraciones para poder mejorar, ¿no? Mejorar su vida y alcanzar su bienestar, ¿no? Alcanzar el bienestar. Si te ves identificado, y además te quería comentar, si estás viendo este vídeo en directo o en diferido, comenta en los comentarios del vídeo en directo o en diferido, y si estás preparado, preparada, listo o lista, me pones listo o lista para empezar una nueva etapa de tu vida, para empezar un nuevo camino, para mejorar, y me lo comentas y bueno, podemos realizar una breve charla, breve chatting, y me cuentas por dónde están, cuáles son tus objetivos y cuáles son tus aspiraciones. Un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y que tengas un feliz día. Un abrazo. Gracias, hasta ahora.